para del cabezal. Para 4 pilotes. Y bueno, acá para 16 pilotes, etcétera. Y ahí vemos una vista en 3 dimensiones, donde podemos visualizar el cabezal, las dimensiones de la sección transversal, en este caso que es un triángulo, y tenemos 3 pilotes. También podemos visualizar en este gráfico las vigas de amarre. Me está copiando bien porque estoy trabajando con 2 máquinas. Un comprendido a través del micrófono, que agradecer. Bueno, vamos a empezar ahora a ver los cabezales. De 2 pilotes, visto en planta, van a ser L y B. 2 veces la separación S, donde S es la distancia, desde donde A2 es la distancia entre los ejes del pilote. Entonces, de esa manera tenemos la dimensión L. En tanto, la dimensión B va a ser igual a S más el diámetro más S, o sea, 2S más un diámetro. Bueno, y acá vienen las consideraciones. S, esta distancia del borde del cabezal al borde del pilote en cualquier posición, tiene que ser siempre mayor o igual a 25 centímetros. O bien el diámetro del pilote sobre 2. El mayor de estas dos dimensiones. 25 centímetros o diámetro sobre 2. En tanto que A2, como mínimo, tiene que ser 2 veces el diámetro. O sea, A2 dijimos la distancia entre los ejes de los pilotes. Entonces, A2 como mínimo 2 phi. Calavera recomienda 3 phi. Bueno, o sea, yo tomo 2 phi. Bueno, entonces ahí tenemos las dos dimensiones, el largo L y el ancho B.
Ahora, para la altura h, de modo que nuestro cabezal sea rígido, se debe cumplir que A2 menos A1, que h tiene que ser mayor o igual que A2 menos A1 sobre 4. Recuerden que para que una zapata sea rígida,
Buenas tardes. No sé si me están escuchando a mí ahora. Bueno, el ingeniero Zárate tiene un problema, se quedó sin wifi en su casa, así que voy a seguir yo. Bueno, están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? La presentación. La presentación están viendo, si alguien me puede responder para confirmar. No se está viendo. Ya, probar otra vez. Mm, Ahí, ahí sí, perfecto. Bueno, vamos allá entonces. Bueno, entonces vamos a seguir un poco con lo que estaba hablando Zárate y para ver lo que es el tema de cabezal. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces lo había explicado lo que es un cabezal con dos pilotes. Eh, Esto es ya lo que sería un cabezal con tres pilotes, ¿verdad? O un cabezal de cuatro pilotes, o esto ya es con un grupo con muchos pilotes ya realmente dentro de un cabezal, o de esta forma. En general, esto es lo que es fundamental que entiendan, y vamos a hacer acá. Voy a habilitar acá, entonces, de la siguiente manera para que me puedan ir ahí haciendo los comentarios, porque esto es para mí de las cosas más importantes y que suele ser un error conceptual en los exámenes. Y entonces me gustaría un poco repasar bien este concepto con ustedes. Bueno, entonces me escriben acá al chat, yo tengo el chat acá abierto, entonces cuando alguien tiene una duda escribe acá y entonces ahí aclaramos. Bueno, estábamos mostrando recién, creo que empieza. Bueno, cuando yo tengo el cabezal que están viendo acá, yo tengo la carga viene, actúa acá digamos que viene acá en el pilar, y esto por un esquema de bielas y tirantes se transmite la carga hacia los pilotes, o sea, como está mostrando acá en este esquema que está mostrando acá. Entonces viene la carga acá al pilar y a través de todo en este esquema de bielas y tirantes es que se transmite la carga a los pilotes. Bueno, entonces, si yo miro un poco más acá atrás, cuando yo tengo acá un cabezal, ya sea de dos o tres pilotos, lo que sea, entonces yo tengo la carga actuando acá en el pilar, yo necesito a través del cabezal transmitir la carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa en algunas veces en los exámenes o muchas veces en los exámenes? La idea es que si yo tengo acá, por ejemplo, una viga que está recibiendo la carga acá, está recibiendo acá la carga de un pilar,
esa viga venga por encima acá del cabezal para que la reacción patee acá sobre el cabezal. Si yo le meto la viga acá abajo directamente, una viga acá abajo, una viga, por ejemplo, yo con esa viga agarro y traigo quiero traer la carga del pilar y le apoyo directamente acá abajo. Realmente no se da la transmisión de carga por el tema del cabezal para los pilotes. No sé si me queda claro ese concepto. Entonces, que yo siempre tengo que tener, así como muestra acá, la transmisión de la carga a través del biela etilante. Quiere decir que yo en esta zona, voy a mostrar acá, por ejemplo, si yo voy a, yo tengo acá, vamos a decir, vamos a decir, si yo tengo acá, entonces mi viga, digamos que esta es ahí le estoy dibujando, esta es la vía que está actuando sobre el cabezal, entonces acá a partir de acá yo tengo a través de, de un esquema acá, ¿verdad? Más grueso. Acá, ¿verdad? Acá. Entonces, acá y acá, entonces con esto yo voy transmitiendo acá la carga hacia acá. Entonces, lo que yo le estaba diciendo es que si yo agarro esta viga, yo le meto acá abajo. Vamos a hacer una viga. Yo hago una viga, vamos a decir acá, una viga así. Y yo acá le agarro y le meto mi carga. La carga no se va a transmitir acá hacia los pilotes. ¿Se entiende? O sea, no digo que no se pueda hacer, pero tiene que tener un sistema de transmisión de armadura específico para poder tratar de generar algo así, ¿verdad? Pero lo ideal entonces siempre es que yo tenga acá la carga y esa carga es la que se transmita, entonces la que garantizo que se transmita hacia los pilotos. ¿Entienden? Entonces, bueno, ahí ya está de vuelta Rubén, así que siguen con él. Pero acá me voy a desconectarme yo del... Ahí. Mm, No sé en qué parte me quedé. Creo que estábamos analizando acá. ¿Se me escucha? Pero no sé si... Bueno, entonces estamos viendo las dimensiones en planta del cabezal, cómo calcular L y D. Entonces, creo que eso se llegó a mostrar. Bueno, entonces, vamos a ver el tema del cabezal para dos pilotes
Yo creo que parece que le estuvo explicando Sergio el mecanismo. Igual que una zapata rígida, el método de las bielas de hormigón y tirante de acero. Entonces tenemos la carga N sub D, que dividimos en esas dos cargas, y la reacción sobre el pilote es N' D. Entonces acá tenemos la biela de compresión y la fuerza de tracción en la armadura longitudinal, la armadura principal. Tenemos el canto útil D y la altura H de nuestro cabezal. Bueno, entonces ahí tenemos la tracción en la barra principal. Tiene esta expresión N'D sobre 2 por A sub 2 menos A sub 1 sobre 2 sobre 0,85 del canto. Entonces, de ahí podemos quitar el A sub S de la armadura principal, que es la que va acá abajo, que va a ser N'D sobre 2 por A sub 2 menos A sub 1 sobre 2 dividido 0,85 FYD por el canto D. Con la siguiente nomenclatura. N'D es el esfuerzo axial de cálculo, de diseño del pilote más cargado. T sub D es la tracción en el tirante y A sub S es la armadura de tracción. La armadura principal del cabezal. N'D, si no existe momento, es directamente el axil Nd sobre 2. Y si existe momento, entonces N'D va a ser igual a Nd sobre 2 más el momento de diseño dividido H. Bueno, para el anclaje tenemos tres situaciones. Caso L1, que tiene que ser 0,5 de L sub B. Siempre L sub B es la longitud de anclaje por prolongación recta que se obtiene en función del diámetro, el F sub CK y el F sub IK. Y L1 tiene que ser menor o igual a D sobre 2. Esto es sobre la zona de reacción del pilote en D. Bueno, si nos satisface, tenemos L sub 2, que es 0,7 de L sub B menos el diámetro. Y si no satisface nuevamente, tenemos la tercera opción, que es hacerle una patilla, L sub 3, que es L sub B por 2B, donde B es esta distancia al eje del pilote, del canto del cabezal al eje del pilote. Bueno, si tenemos tres pilotes, como dijimos, el pilar debe caer en el centro de gravedad de la planta del cabezal. Y la armadura principal disponemos en fajas según los lados del triángulo formado por los tres pilotes. Entonces acá se dispone la armadura principal, esa que sacamos de la fórmula del método de biela y tirante. Tenemos una limitación de que L, la distancia entre los ejes del pilote, tiene que ser menor o igual a 2,6 H. Bueno, y ahí tenemos el esquema nuevamente, la carga ND, acá tenemos la biela, el tirante, y N'D, la reacción en el pilote. Este lado del triángulo, la mitad, ¿verdad?
Entonces, haciendo las ecuaciones, tenemos que T sub D es 0,68 N' D sobre D por 0,58 L menos 0,25 A sub 1. Con esa T sub D, que es la atracción en el tirante, sacamos el A sub S de la armadura principal, que es T sub D sobre F y D. Entonces se debe verificar esta relación de A sub S dividido L por D tiene que ser menor al 0,6%. Bueno, en el caso de 4 pilotes, la limitación es que la distancia entre eje de pilotes L tiene que ser menor que 3 veces H. Nótese cómo se disponen las armaduras principales longitudinales en fajas según la dirección del cuadrado, determinado por los centros de los pilotes. Bueno, este es el esquema de biela tirante y las relaciones que permiten calcular la armadura principal. Entonces, a su S va a ser la armadura principal, es HD sobre F y D. HD es igual a N'D por L sobre 2 menos un cuarto A sub 1 sobre 0,85D. En este caso se verifica que T sub D es igual a HD. Bueno, y los detalles para un cabezal de 2 pilotes. Acá tenemos el armado. Tenemos entonces el pilar, nuestro cabezal y los 2 pilotes. Entonces, esta vendría a ser la armadura principal A sub S, que se calcula de acuerdo a la fórmula que les mostré. También, en el caso de 2 pilotes, se pone una armadura secundaria superior, que se dimensiona con 1/10 de la armadura principal. O sea, el A sub S' de esta armadura secundaria es 1 sobre 10 el A sub S. Y se disponen estribos verticales, como el que se ve acá, y horizontales. Acá vemos los cortes de los estribos horizontales. Entonces, la armadura secundaria, así como les dije, para un cabezal de 2 pilotes, 1/10 de la armadura principal A sub S. Y los estribos, el área de los estribos es 4 sobre 1000 el área de concreto, donde el área de concreto es el área perpendicular a la dirección del estribo. Tenemos 2 tipos de estribos, estribos horizontales y estribos verticales. Entonces, esta sucede el área de concreto en la dirección perpendicular al estribo. Bueno, si es horizontal, entonces va a ser H por B, y si es vertical va a ser L por B. Y hay una limitación, si B es muy grande, si es mayor que H sobre 2, se toma una B ficticia que es igual a la mitad de H. Entonces con eso, con B' se calcula el área sub C.
Teniendo el área sub C, multiplicamos por la cuantía, 4 por 1000, y tenemos el A sub S de los estribos, que se disponen en forma vertical y horizontal. Así como vemos acá, vertical y horizontal, formando una caja, un cubo de armadura. Y por último, para un cabezal de 4 pilotes, o sea, más de 3 pilotes, o sea, 3 pilotes o más, la instrucción española, aparte de la armadura principal, que dijimos iba distribuido en fajas, siguiendo los lados del cuadrado o del cuadrilátero, hay que disponer una armadura secundaria. Acá se puede visualizar la armadura secundaria, que tiene una sección A sub S igual a un cuarto de la armadura principal. Esta armadura secundaria tiene que tener un cuarto de la sección de la armadura principal. Como vemos acá, la armadura principal va en la dirección del lado del cuadrado, y acá va la armadura secundaria. Nuevamente acá la armadura principal. Y esto es en parrilla, ¿verdad? Entonces acá tenemos una armadura secundaria, y también acá en esta dirección, en la dirección B, también tenemos una armadura secundaria. Y seguimos teniendo los estribos verticales y horizontales. Bueno, y por último la unión pilote-cabezal. Tenemos entonces nuestro cabezal con 2 pilotes, cabezal de altura H, canto D, y esta longitud de espera L1. Entonces, la norma establece que tenemos que tener siempre un hormigón de limpieza de 10 centímetros, y nuestro pilote debe entrar en el cabezal una distancia mínima de 10 centímetros y una distancia máxima de 15 centímetros. O sea, esta altura que penetra en el cabezal debe estar comprendida entre 10 y 15 centímetros, a 150 milímetros. Y estos hierros deben quedar libres. Para ello se descabeza el pilote en caso de necesidad. Y sobre eso se colocan las armaduras principales y secundarias si fueran cabezales de más de 2 pilotes. Y hasta ahí tenía preparado. No sé si hay alguna pregunta, si algo no se entendió. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? Bueno, Freddy pregunta,
Las armaduras principales van a partir del filo superior de los pilotes desmochados. Sí, claro, claro, exactamente. Va apoyado ahí sobre el pilote descabezado, exactamente. Dependiendo si son cuatro pilotos, entonces van en fajas siguiendo las direcciones de los lados del cuadrilátero, ¿verdad? O si es un triángulo de tres pilotes, entonces siguiendo las direcciones del lado del triángulo. Esas son las armaduras principales. Entonces, y hay que disponer también una armadura secundaria eh, en parrilla, que tiene una cuantía que dijimos era del orden de un cuarto de la armadura principal. ¿Se puede colocar un solo piloto con un cabezal? Sí, es recomendable justamente para lograr esa transición entre el pilar y el pilote. Entonces, sí es recomendable hacer un cabezal para un pilote, sí, existe la posibilidad. Yo recomiendo eso. Hay que hacer cumplir nomás las normas, ¿verdad? En cuanto a la separación, esa separación S, que era la distancia del borde del pilote al borde del cabezal, la altura mínima del cabezal, que era 40 centímetros. Pero yo recomiendo, sí, es recomendable. Solamente que ahí tendría los estribos nomás, serían los estribos verticales y horizontales. Sería un cubo con estribos. El área para los estribos. Ahí. No sé cómo hacer para dibujarte. Vamos a ver. Voy a procurar, voy a ver si puedo proyectar mi PowerPoint y ahí dibujo. La armadura principal es la suma de todas las varillas en todas las direcciones. No, en la dirección que calculamos, ¿viste? Donde consideramos una dirección y ahí sacamos el T sub D. Y con ese T sub D sacamos el área necesaria. Ahí te sale, y eso según las cuatro direcciones. O sea, esa misma armadura en las cuatro es sobre otros pilotes. Bueno, a ver si puedo dibujar algo. No, una vez no va a ser calcular. Yo creo que va a ser más fácil. Voy a dibujar en un papel y te voy a mostrar. Creo que va a ser más sencillo. Bueno, este es el estribo horizontal y este es el estribo vertical. ¿Sí?
Bueno, entonces, si yo quiero el estribo horizontal, tengo que considerar el área que es perpendicular a ese estribo horizontal. Y esa área va a estar formada por la altura del cabezal y el ancho B del cabezal. Pero este ancho a veces es muy grande, entonces se toma generalmente H sobre 2. Entonces al final va a ser H sobre 2 por H. Y esa es el área de concreto que vas a usar para dimensionar el área de la sección de la varilla de tu estribo. Eso multiplicas por 4 por 1000. Entonces va a ser 0,004 por H por, digamos, H sobre 2. Y ahí tenés el área de acero para dimensionar la varilla del estribo horizontal. Y el estribo perpendicular, la diferencia que en vez de ser H va a ser la otra dimensión L. L que es el ancho del cabezal, el largo del cabezal, la otra dimensión. Bueno, disculpen mi pizarrón electrónico. No sé si se entiende. Bueno, entonces es muy sencillo el cálculo de cabezal. Son primero las dimensiones geométricas, el predimensionamiento que les mostré, y después el dimensionamiento de la sección de acero. No revisten mucha dificultad. Ustedes van a tener todas las fórmulas según el caso de 2 pilotes, 3, 4, N pilotes. Y el detalle de las armaduras, que sí es lo más importante en este curso, que es el detalle. Estamos. Si no hay más preguntas, me libero. Estoy